bendición, ¿verdad? Poder orar cada mañana. Y ayer vi un vídeo en las redes que habla de la oración, lo compartí en mi history. No soy de mucho compartir, pero me gustó. No sé ni quién es el chico, pero la verdad que me gustó lo que decía, ¿no? Hablando de que muchas veces, hablando de la oración, de que realmente la oración la vemos en ocasiones, dice, como una vida de renuncia, ¿no? Y él decía, ¿y qué tal si cambiamos la frase y vemos en lo que renunciamos cuando no oramos, ¿no? Cuando renunciamos, y ahí habla de renunciar a esa paz, a esa dirección, a esa sabiduría, a ese fruto que da la oración, ¿verdad? Es interesante, ¿no? Cuando uno entiende lo que es la oración y más allá de la oración intercesora. Es interesante, cada miércoles que venimos pensamos, ¿no?, que esos 15 minutos es cortito, se hace breve la oración, pero realmente estamos moviendo, ¿verdad?, el mundo espiritual. Hay cosas que se quiebran y van más allá de una oración, sino es esa oración intercesora, esa oración donde se abren las puertas, ¿verdad?, donde realmente aceleramos los tiempos para la venida. Cuando oramos por misiones, es algo que tenemos, es orar, ¿verdad?, para que Dios envíe obreros, para que no sea sencillamente el orar por orar, sino el ver que realmente estamos acelerando los tiempos de la venida de Jesús. Estamos acelerando porque estamos abriendo puertas espirituales para que muchos puedan conocer a Dios. Cuando estamos conduciendo, ¿no?, y vemos un accidente en la carretera, lo primero que hacemos que es poner las luces de emergencia, ¿no? Lo que conducimos corriendo, luces de emergencia para que los de atrás sepan que hay una emergencia, que hay una situación difícil, que hay un accidente. Y cuando oramos, cuando intercedemos, debemos darnos cuenta de lo que viene por delante y tener todos los sentidos despiertos, todos los sentidos espirituales, ¿no? Lo que es la visión, ver más allá de lo que están viendo nuestros ojos naturales, el sentir espiritualmente, ¿no? El oler las cosas espirituales que se mueven. Y es importante que entendamos la importancia de la oración intercesora. A través de toda la Biblia vemos desde Génesis, ¿verdad? En todo momento esa oración intercesora de Abraham por Sodoma y Gomorra, ¿no? Y decía, si hubiera tantos justos, si hubiera tantos, ¿no? Y si hubiera 10, ¿no? Y esa intercesión en el corazón. Vemos en Daniel cómo oraba, intercedía por el pueblo. Cómo Nehemías, en mitad de un trabajo, estaba de copero, cómo Dios lo mueve, ¿verdad?, a interceder por la situación de su pueblo. Incluso Esteban, antes de morir, ¿verdad?, cuando está ya a punto de morir, que le habían apedreado, que ten compasión de ellos, no ten misericordia de ellos. Y vemos que a través de la Biblia, en multitud de situaciones, Dios mueve a su pueblo a interceder por las vidas, a interceder por lo que viene por delante, ¿no? Y hubo un momento en Colombia, una de las predicadoras, de las conferencistas que compartió, hablaba unificó la oración intercesora con lo que son los continentes, ¿no? Y un poquito ejemplificando lo que son los continentes, generalizando un poquito, y quiero compartirlo también, este tema, de cómo necesitamos activar la oración intercesora, de cómo tenemos que realmente avivar esa oración intercesora, ver que no es solamente estos 15 minutos que oramos, que se acaba el tiempo, ¿no? Y decimos qué cortito, pero es un espíritu de interceder. Estamos en unos tiempos donde tenemos que estar unidos, orando, intercediendo. Son tiempos de unidad más que nunca, y cuando el pueblo se une, realmente Dios obra, ¿no? Y lo vemos cuando la Torre de Babel, justamente Dios hablaba de ese tema, ¿no? Dice, si el pueblo se ha unido, no va a haber quien le quite, ¿no?, esa idea de crear la torre más alta, ¿no? Y por eso trajo esa confusión en el idioma. Pero realmente, cuando el pueblo de Dios se une en oración, realmente Dios obra, Dios abre puertas, Dios abre los cielos espirituales, ¿verdad? Y cuando ejemplificaba en esos continentes, ¿no?, ciertas pautas para la intercesión, son muy interesantes. Hablaba, por ejemplo, de
de un Estados Unidos, América, donde enseña la oración. Hay cantidad de libros que hablan de la oración intercesora, que hablan de lo que realmente es la oración, pero hablaba de que no solamente fuera de que habláramos de oración, sino poder practicarlo, enseñarlo, haciéndolo, ¿no? No de teoría, sino realmente oración ejemplificada, donde las iglesias se muevan a interceder. Yo creo que es interesante en nuestras iglesias decir, Señor, que no solamente enseñemos de la oración, sino que podamos movernos en la oración, en la intercesión, ¿no? Ahora con el Congreso de Misiones que hemos tenido, si decimos, ¿no? Y todos hablamos el mismo idioma de que si algo ha sido éxito de ese Congreso, ha sido los 21 días que hemos estado orando a nivel nacional. Esos 21 días que hemos estado cada día orando por ese Congreso. Y realmente hemos visto cómo Dios se ha movido de una forma en los pequeños detalles y en los grandes detalles. Como Dios, porque estaba sembrado por la oración. Estábamos intercediendo y aún así, en medio de lucha, hemos visto cómo Dios obraba, ¿verdad? Es importante la oración ante cualquier situación que podamos ver, ¿no? Pero la oración práctica, de poder, ¿verdad?, orar. También hablaban de África. África es un continente que se puede pasar, tú vas y conoces a los africanos, se pueden tirar horas y horas orando, pero horas y horas. Y puede pasar una noche entera orando y ellos oran, ¿no? Y qué bueno que podamos tener tiempo de oración, tiempo, ¿verdad? Pero sobre todo el poder enfocar esa oración en una causa común. No orar por orar, sino que realmente podamos orar con una causa común, con una mirada común. Y vemos no solamente orar en lo práctico, orar unidos con una causa común, en una misma línea, sino también hablaba de Europa. Europa, conocemos la historia de Europa, y Europa viene de todo muy sistemático, ¿no? Ahora esto, ahora lo otro. Las oraciones, cuando conocemos la historia, conocemos que las oraciones eran escritas, incluso grandes avivamientos surgieron en predicaciones que eran totalmente leídas, ¿no? En Inglaterra conocemos, ¿no? Historias donde aparece un avivamiento por una predicación que era leída, ¿no? Y encima la persona que leía de cerca porque tenía problemas en la vista. Pero cuando Dios obra realmente porque Él quiere obrar, y necesitamos oración e intercesión, pero también en este tiempo, oraciones personales, oraciones que salgan de corazón, que no sean escritas, que no sean lo que hemos aprendido, lo que hemos preparado, sino algo que realmente salga del corazón, ¿no? Cuando vemos a Australia conocemos realmente ese avivamiento, esas oraciones proféticas, esas canciones que todos conocemos, ¿verdad?, que vienen de Australia. Necesitamos también activar la oración profética, la intercesión que va más allá de lo que ven nuestros ojos, que es creerle lo que viene por delante, ¿verdad? Y cuando hablamos, por ejemplo, de Asia es una nación de orar y orar, ¿verdad? Y vemos Corea, el ejemplo que tenemos en la iglesia de Corea, ¿verdad? De orar, no importa dónde estemos, pero que sea intercesión allí, el monte de oración. Toda la gente que va a Corea, si algo habla de la iglesia, es el monte de oración. El tema de lo que es la oración, una vida de oración. Necesitamos orar y activar, ¿verdad?, reavivar el fuego de la oración en nuestras vidas. Que no se quede en los minutos que vamos a la iglesia o en los minutos que tenemos actividades o en unos minutos de oración, de Zoom, sino que es reavivar ese fuego por la oración, ese poder encender, ¿verdad?, todo lo que el Espíritu viene por delante. Y por último, en América Latina ponía de ejemplo, ¿verdad?, cómo ha habido historia del pasado donde Dios se ha movido de una manera especial, pero no nos podemos quedar en el pasado, sino mirar más adelante, mirar lo que viene por delante. Y tomando estos 6, ¿verdad?, lugares del mundo, podemos ver que necesitamos realmente en este tiempo ejemplificar, practicar la oración, el unificar un mismo espíritu, un mismo sentir, una misma dirección en la oración, el personalizar la oración, el hacerla viva, el hacerla personal, ¿verdad? El reiniciar esos moveres proféticos donde Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel también espiritual,
donde vayamos también a reencender ese fuego que en nuestra vida, ese primer amor que Dios nos ha llevado, ¿no?, en nuestra vida, y también reenfocar no solamente viviendo del pasado, sino viendo lo que viene por delante. Creemos, declaramos que son tiempos especiales, no solamente para España, sino un mover mundial que viene por delante. Son tiempos de interceder más que nunca. Si en la Biblia vemos a lo largo de la Biblia la importancia de la intercesión, en este tiempo Dios nos tiene que llevar a un nuevo nivel en la intercesión. Y oraba en este sentido, decir, Señor, llévanos a un nuevo nivel, que no se quede solamente en unos minutos, en sentirnos bien porque oramos unos minutos, porque oramos, vamos a la iglesia, estamos intercediendo, porque estamos orando, sino que realmente sea algo interno, donde Dios nos lleve a también contagiar a los que están viniendo por detrás, decir, es tiempo de orar, es tiempo de interceder, hay un peligro, hay peligros por delante, tenemos que poner las luces de emergencia y contagiar a que todos los coches estén poniendo luces de emergencia. Si los tiempos se aceleran y la intercesión va a hacer también que se aceleren los tiempos de la segunda venida. Estamos viendo en todo momento tantas luchas que están viniendo en este último tiempo, tiempo de mucha oración, de mucha intercesión. Creemos todo es un mismo lenguaje, los tiempos finales se acercan, más que nunca nos toca interceder, orar, sentir, tener los sentidos espirituales ahí activados, encendidos en emergencia. Gracias, poder ver todo lo que viene por delante. Así que sin más, para poder adelante, seguimos con todo lo que Dios nos tiene preparado. Creemos en milagros y en este tiempo, más que nunca, se activan los milagros en la iglesia. Vamos a ver milagros de lo que no hemos visto, puertas que estaban cerradas, se van a abrir en este último tiempo, pero es tiempo de orar más que nunca. Amén. Amén.